capítulo 7, seguimos en el capítulo 7, versículos 14 al 18. Juan 7, deje su dedo ahí, su separador, vaya, y va a decir, pastor, a mí me gusta tener 10 dedos en las manos. Bueno, entonces deje su separador ahí. Juan 7, del 14 al 18. Mas a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vamos a orar. Cierre sus ojos para que se concentre aún más. Y vamos a decirle al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que nos ayude, nos enfoque, nos lleve a poner toda nuestra atención en la palabra, a poner toda la atención y a ser cristocéntricos. Hoy y siempre, Señor, es nuestra oración. Que esta palabra es espiritual y sea de discernir espiritualmente. Mi intelecto solo, aparte de tu Espíritu, no puede, Señor. Pero nuestro intelecto, tu Espíritu Santo, dándonos la mente de Cristo, que ya lo hizo, y aplicándolo a nuestras vidas, eso es la única manera en que podemos hacer que esta palabra baje a nuestro corazón, Señor. Es lo que te rogamos el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. El evangelio que narra el discípulo amado, el apóstol Juan, es distinto en contenido y estilo a los 3 evangelios sinópticos. Esto se lo he dicho varias veces ya. Una vez más, Juan hace un relato exclusivo en su evangelio en el capítulo 7. Primero nos muestra a los medios hermanos de Jesús, hijos de María y José, una actitud que tuvieron de escarnecimiento con Jesús. Después nos dice la reacción de la gente en la fiesta de los tabernáculos, que como no conocían al Señor, discutían entre sí. Unos pensaban que era buena persona, otros decían que no, que era un embaucador que solo engañaba a la gente. Jesús no es ni lo uno ni lo otro, no es un engañador, pero tampoco es una buena persona. Solo aquellos que conocen a Cristo saben que Él trasciende mucho más allá de una buena persona. Cristo es el Señor Todopoderoso que nos redimió en la cruz del Calvario. El día de hoy veremos los versículos 14 al 18 y vamos a entender el sello distintivo, las características o la característica única y final de la sana doctrina. Y por lo tanto vamos a entender lo que la hace única y diferente de las demás doctrinas. La Biblia nos enseña que hay 3 tipos de doctrina: doctrina de Dios, doctrina de hombre y doctrina demoníaca. Hoy vamos a entender en estos cuantos versículos cómo es la sana doctrina, cuál es su sello. Titulé esta enseñanza el sello de la sana doctrina. Nos vamos a dar cuenta que hay una línea muy delgada, muy fina, que separa la sana doctrina de las demás doctrinas. Muchos se quieren agenciar el término sana doctrina, pero gracias a Dios esa línea delgada es una línea clara y bien definida en la Escritura que nos sirve para estar dentro de los confines de la sana doctrina. Comencemos entonces. En el versículo 14, Juan 7:14, vamos a leerlo nuevamente. Jesús dice, o Juan nos dice, mejor dicho, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Repentinamente, ya no como en secreto como al principio cuando llegó, Jesús se presenta en el templo. La fiesta tenía una duración de una semana completa. Iba a la mitad la fiesta. El Señor sabía que a estas alturas, porque hay quienes dicen, ¿por qué llegó a la mitad de la fiesta? Porque el Señor sabía que a estas alturas sus enemigos ya no eran un peligro para su causa. No les tenía miedo Jesús. Jesús no fue una víctima involuntaria, entienda esto. Jesús sabía que no era tiempo de morir todavía. Lo vimos hace 2 semanas. Él ya sabía que sus enemigos no eran un peligro para su causa. Había muchos peregrinos en la ciudad
y muchos estaban interesados en ver a Jesús y escucharlo. Los dirigentes judíos sería imposible que echaran a andar algún ardid, alguna treta para tratar de arrestarlo y matarlo. Jesús entonces, encontrando el lugar adecuado, tomó asiento. Sabemos que fue así porque era la posición habitual en la que enseñaban. Tenían un asiento, tomaban un asiento, una piedra, una banca, se sentaban, abrían el rollo o empezaban a hablar a la gente. Tomó asiento y de inmediato una multitud de oyentes se reunieron alrededor de Jesús y Jesús comenzó a instruirlos. En esta ocasión no hubo milagros como la curación del paralítico, no hubo multiplicación, no hubo saciedad de estómago como cuando multiplicó los panes, pero pronto la gente se daría cuenta que todo en Cristo es maravilloso, tanto sus milagros como sus enseñanzas. Se unieron al auditorio algunos de los líderes hostiles al Señor. El Señor llega a media fiesta, se sienta, empieza a enseñarles, se empieza a amontonar la gente. Los líderes religiosos, que es con los que Jesús tenían problemas, empezaron a levantar la cabeza y dijeron: ¿qué pasa ahí? Vamos a ver. Y empezaron a llegar poco a poco los líderes hostiles a Jesús y empezaron a escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Rápidamente, alarmados por el contenido de las palabras que escuchaban, estos hombres que no quisieron aceptar la grandeza de parte del Señor, no pudieron contenerse más y escupieron lo que había en su corazón. Versículo 15, Juan 7:15 dice: se maravillaban los judíos, todos no, aquí se refiere a los dirigentes, son solamente unos cuantos, pero incitan a los demás, diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Ya habíamos aclarado anteriormente que Jesús no recibió enseñanza alguna. En su época había llamadas escuelas rabínicas, porque de lo contrario lo hubieran relacionado a dicha escuela. De inmediato hubieran dicho: ah, él enseña como Gamaliel, o él enseña como fulano, o él enseña como mengano. A él no lo relacionaban con ninguna escuela rabínica, como lo hacían con Pablo, por ejemplo. Vaya a Hechos 22:3. El apóstol Pablo estudió a los pies ¿de quién? Ay, porque le acabo de decir. Hechos 22:3, perdón. El escritor del libro de Hechos, Lucas, el médico amado, nos aclara esta situación. Con Pablo no sucedió lo mismo con Jesús. Con Pablo sabían de inmediato de qué escuela venía. Aquí también, ¿a poco no se nos nota a los de la UNAM, que venimos de la UNAM? Altos, fuertes, guapos. Y a los del Poli también son así. Ya me cayó bien el pastor así. Y a los del CONA también se les nota. Ya no me voy a meter en problemas, así lo dejamos. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, dice Pablo cuando está presentando su defensa. Dice: yo de cierto soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Gamaliel era uno de los integrantes del Sanedrín, era uno de los dirigentes judíos, tenía su propia escuela rabínica, había gente que se sentaba a sus pies a escuchar, a ser instruidos por Gamaliel. Pero no fue así con Jesús. En términos más actuales se podría decir que no había un instituto, no había una universidad de prestigio que respaldara a Jesús. Por lo tanto, para los judíos pensaban: debe de estar equivocado. De hecho, cuando tú lees la expresión ¿cómo conoce letras? Cuando dice letras, esa alusión, o lo quieren denigrar, dicen: este analfabeta, ¿qué nos va a enseñar? No dicen ¿cómo tiene el conocimiento? ¿Qué dice? Regrese al 7:15. Si dejó su separador, llegó pronto, dice: ¿cómo? Se maravillaban diciendo: ¿cómo sabe qué? Letras. Estaban haciendo alusión o estaban desprestigiándolo, denigrándolo al grado de ser un analfabeto. Estaban dando a entender que Jesús expresaba sus opiniones personales en asuntos religiosos
y por tanto se negaban a escucharlo. Para los judíos el conocimiento religioso bien instruido era una parte muy fundamental. Ellos enseñan a sus hijos hasta la fecha a hacer su bar mitzvah. A los 13 años ya deben de saber la Torah de memoria, y ellos decían: tú no estudiaste en ninguna escuela, tú nada más me estás dando tu opinión, pero no tengo que escucharte. Lamentablemente es una actitud que muchas veces tomamos frente a las enseñanzas del Señor. Nos ponemos escépticos, indiferentes, apáticos, algunas veces hasta irrespetuosos, y lo peor, llegamos hasta el menosprecio, de menospreciar directamente al portador de la enseñanza, y eso provoca que desechemos la enseñanza misma. Yo no puedo decirle cuántas veces he sido menospreciado, ahorita ya no tanto porque ya tengo cuerpo de Señor. Yo no embarnecí porque ya parezco Barney, no porque agarré más. Pero cuando empecé a predicar, le dije hace como 15 años, no sabe cuántas veces menospreciaron cuando traía la palabra, porque decían: el escuincle, y luego para acabarle estaba flaco. ¿Ese ñango qué me va a enseñar? Hubo gente que cuando llegué a pastorear a Valle de Chalco se fue de la congregación y dijeron: ese niño ¿qué me puede enseñar? ¿Qué va a saber él? Cuando hacemos eso, no menospreciamos solamente al portador de la palabra, sino que menospreciamos la enseñanza misma. En el capítulo 3 de este evangelio, te voy a recordar en un minuto, cuando hablamos de la disposición de Nicodemo. Recuerda, amado hermano, cada vez que escuches una enseñanza bíblica, aplica estos pasos. Primero, ten humildad, reconoce que no mereces la sana doctrina, y que si Dios trae sana doctrina a este lugar hasta tus oídos, es porque Dios es bueno. Ten humildad y deja de menospreciar a quien la trae. Ora a Dios. Muchas veces pensamos, la palabra es responsabilidad del pastor, pero la forma en que la recibes es responsabilidad tuya. Cuando ores en la semana, cuando ores en tu casa, cuando ores aquí en la mañana que estamos orando aquí alrededor: Señor, abre mis oídos, abre mi corazón, hazme entender hoy tu palabra. No nada más es: Señor, aquí estoy, haz todo. Prepara tu cuerpo. Toma bien tu descanso un día antes. Si vas a ir a un examen, te preparas. Si vas a ir a un trabajo, etcétera, eliminas las distracciones. La manera más práctica de eliminar las distracciones: toma nota, tráete un cuaderno, una Biblia, una pluma y empieza a escribir. Pero usted lo sube, pastor, ¿para qué quiero? Porque eso va a eliminar tus distracciones y vas a estar atento. Toma la palabra de forma personal, examina lo que escuchas y obedece la palabra. Ya después puedes ver esto. Te dije que solamente era un recordatorio. La respuesta de Jesús en su respuesta muestra que los críticos no habían pensado en la posibilidad de que el contenido de su enseñanza pudiera venir de otra fuente muy superior a cualquier seminario judío. Tal como lo veían los judíos, había dos posibilidades: Jesús estuvo en una escuela rabínica como un estudiante, o me daba sus propias ideas. Como sabían que la primera era negativa, dejaron excluida en definitiva y dijeron: solamente me da sus propias ideas. Nunca consideraron una tercera opción, que es la que Jesús nos dice, versículo 16, Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, ¿qué dice? ¿De quién es? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Ningún hombre le enseñó a Jesús. No es que fuera autodidacta, sino que Dios mismo instruyó a Jesús. Esa fue la franca respuesta de parte de Jesús. No solo había recibido el contenido de la enseñanza de parte del Padre en el cielo, sino que también había recibido el mandato divino de darles esa enseñanza a los hombres. Es importante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque aquellos que repudian a Cristo o que repudian el mensaje del Evangelio están repudiando a Dios mismo. Mateo 10:40. No puede faltar. Mateo 10:40. Quiero que entienda bien, amado hermano, la doctrina que Jesús nos trajo es la doctrina del Padre. No enseñó algo aparte de o diferente de.
¿Por qué es importante saberlo? Porque el Padre lo envió a predicarnos esa enseñanza, a darnos esa enseñanza, perdón. Pero si tú desprecias a Cristo o desprecias la doctrina de Cristo, estás despreciando a Dios mismo, lo estás repudiando. Hay mucha gente, y ahorita lo vamos a ver, los llamados teístas, que dicen creer en Dios, pero no quieren creer en Cristo, ni en el Evangelio, ni en la Biblia. Están despreciando al Dios que dicen creer. Mateo 10:40 dice: el que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, dice Jesús, ¿a quién recibe? ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. Sin embargo, en la actualidad hay personas que dicen ser enviadas por Dios mismo, imitando, o mejor dicho, falsificando al Señor Jesucristo. Cash Luna, por ejemplo, afirma que 3 veces ha visto personalmente a Dios cara a cara. Él dice que se ha transfigurado como Jesús en el monte. Hay un pastor en África, Dios mío, esto es por sentido común, que trae su celular y les dice: amados hermanos, yo tengo contacto directo con Dios. Bueno, Señor, sí, ¿qué? Que Ángel me dé todo su quincena cuando empiece a trabajar. ¿Escuchaste o te pasó al Señor? De verdad. ¿Y saben qué? ¿Saben qué pasa con la gente? Se lo creen. Empiezan a creer. No, ni siquiera tienen un poco de sentido común. La gran mayoría de los que se llaman apóstoles modernos afirman que su ministerio fue dado por Dios de forma directa, como Saulo de Tarso. Vaya Gálatas 1:1. Eso lo vimos cuando hablamos de esclavos de Jesucristo. La iglesia solamente tiene una cabeza y es Cristo. Los apóstoles modernos no pueden ser. Dios no los comisionó. Pero ¿sabe qué dicen? A mí me comisionó Dios directamente, como a Pablo. Falso. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo fue el último, como abortivo dice en sus epístolas a Corintios, fue el último de los apóstoles. Todos se quieren formar en esa fila con Pablo, y en la fila de los apóstoles Pablo dijo: yo soy el último. En la fila de los pecadores dijo Pablo: yo soy el primero, y ahí nadie se quiere formar con él. Los falsos apóstoles, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque Jesús fue enviado a traer una doctrina, a traernos el mensaje del Padre, pero muchos están imitándolo, mejor dicho, falsificándolo, y dicen que son enviados como Él. Los falsos apóstoles, que no dicen esta cita o que no afirman que Dios los envió, dicen que son apóstoles del Espíritu Santo, no del Cordero, lo cual no tiene fundamento bíblico. Son el tipo de personas como Russell, fundador de los Testigos de Jehová, que dijo que Dios lo envió, o como Smith, fundador del mormonismo, que afirmaba la misma situación, o como Elena White, que decía que Dios la envió a renovar su iglesia y fundó los adventistas del séptimo día. Quiero que ponga mucha atención, porque a partir de este momento viene lo importante en nuestra enseñanza. ¿Cómo podemos diferenciar los falsos enviados de los verdaderos enviados? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos en la sana doctrina? Porque yo lo digo, hay una iglesia homosexual en Brasil que dice iglesia homosexual de sana doctrina. ¿Son de sana doctrina? ¿Cómo podemos estar seguros? Se apega a la palabra, ellos también se pegan a la palabra de Dios y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe que en muchos seminarios católicos el homosexualismo se da a todo lo que da, y a todo lo que, y los niños mantienen, o los sacerdotes mantienen relaciones homosexuales con los padres, y los niños que se niegan les dicen: te estás negando a recibir el amor de Cristo que te estoy dando? Manipulan la enseñanza. ¿Cómo podemos estar seguros? Hoy lo va a entender. Hay quienes afirman que Lutero, Knox, Calvino hicieron lo mismo que hacen los falsos maestros, que formaron sus propias iglesias. Para colmo de males, el término sana doctrina empieza a ser secuestrado por cualquier grupo, al grado de que hay iglesias homosexuales supuestamente de sana doctrina.
La respuesta la vamos a encontrar en los siguientes dos versículos, Juan 7, 17 y 18. ¿Cómo podemos saber que estamos en la sana doctrina? Vamos a verlo. Jesús nos dijo cómo. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En estos dos versículos encontramos tres requisitos indispensables para la sana doctrina y para el portavoz de la sana doctrina. Si alguien dice que trae sana doctrina, que es enviado a predicar sana doctrina y no cumple estos tres requisitos, no es sana doctrina. Primero, quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice al principio? El que quiere, ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Segundo, no busca su propia gloria, ni que le vaya bien y ser conocido. Tercero, busca que Dios sea glorificado siempre. Cada doctrina, cada enseñanza, cada maestro o líder de movimiento religioso, si es parte de Dios genuinamente, si verdaderamente es sana doctrina, va a tener los tres requisitos indispensables. No puede tener uno o dos, tienen que ser los tres. De lo contrario, no estamos frente a los enviados de Dios, ni estamos frente a la doctrina sana de parte de Dios. Hay cuatro corrientes que se adjudican la sana doctrina: el pragmatismo sincrético, el moralismo legalista, el misticismo carismático y el antropocentrismo liberalista. Antes de que piense con qué se come todo eso, se lo voy a explicar. El primero, el pragmatismo. Quiero que ponga mucha atención, porque mucha gente cree que nosotros y la iglesia de donde venimos es lo mismo. Solamente nos hicimos más. El pastor se salió, pero es lo mismo. No tenemos nada que ver ni con el de allá, ni con el de enfrente, ni con la mayoría de los vecinos, hasta donde tengo entendido todavía, ni con ningún vecino de las iglesias de Valle de Chalco. No hay otra iglesia de sana doctrina, lamentablemente. No todas las iglesias son lo mismo, no todos los movimientos son lo mismo. El pragmatismo te dice, o funciona básicamente diciendo: toma lo que te sirve. Es una corriente filosófica del siglo XIX. Se combina mucho con el sincretismo, que significa sincronizar el cristianismo con otras tradiciones. No importa de dónde vengan, el chiste es ganar adeptos. El tipo de cristianismo pragmático sincretista es el que ha dado idea a los ideas tales, y esto se lo dije las semanas pasadas: tener bailes sensuales y mundanos en las iglesias y llamarlo danza contemporánea. Vamos a tener un grupo de danza, pero danzan para ellos mismos. Libertinaje en la alabanza. Hay una alabanza que acaban de componer, no sé si ha visto, no recuerdo cómo se llama esta iglesia, que va más o menos así. Algunos se la van a saber. Dice: suelta la unción desde el cielo. ¿Sí la has escuchado? Toma lo que te sirve, mételo a la iglesia y la iglesia se llene. Eso es pragmatismo. No viene en la Biblia, pero tú tómalo, te va a servir y la iglesia se va a llenar. Mimos, payasos, magos, conciertos, ya me cansé de enumerártelo. Encuentros, psicología, metafísica, pastoras, mujeres apóstol, celebrar fechas como Día del Amor, Halloween, todo ese tipo de situaciones. Debemos de entender que los cristianos no hacemos las cosas porque dan resultados. En la iglesia no hacemos las cosas porque te da buenos resultados, buenos números, llega más gente. Hacemos las cosas que Dios dice que hagamos en su palabra, punto y se acabó. Si no, eres un pragmático nada más. Pero los encuentros llenan de la iglesia de gente. Pero si celebras Halloween vas a tener muchos jóvenes. ¿Qué te dije la semana pasada? Si los jóvenes no reciben doctrina, ¿de qué sirve que reciban Halloween? Juan 14:15. El día de hoy vas a aprender a diferenciar todos esos movimientos. La gran mayoría son una mezcolanza de los cuatro que te estoy dando.
Por eso es que no le puse nombre como tal, iglesia fulana o mengano, porque hay unos que tienen 80% pragmatismo, 10% legalismo y liberales y de todo. Juan 14:15 dice, si me amas, harás lo que sea necesario para que se llene la iglesia. Que dice, guardarás mis mandamientos. Muchos líderes de las iglesias pragmáticas dicen que Dios está con ellos porque tienen un local grande, porque tienen muchos congregantes, porque tienen equipo de primera, carro nuevo, casa nueva, les va bien en la vida. Dicen ellos, Dios está de mi lado. ¿Cómo puedes decir que no tengo sana doctrina si ve cómo me va bien en la vida? Han olvidado que la única señal de éxito en una iglesia es una vida renovada. Todo lo demás lo puede hacer el hombre por sí mismo. Génesis 11:6, no vayas. Dice la Biblia que el hombre se puso de acuerdo y dijo, vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo por si vuelve a haber otro diluvio. Y era tal la empatía, la disposición del hombre que Dios dijo, si no desisto su trabajo, no va a haber nada que los detenga. En la iglesia puedes lograr todo lo que tú quieras sin que Dios esté ahí, menos una vida cambiada y transformada. Esto lo vimos en el discipulado recientemente. En definitiva, estas falsas enseñanzas que tienen predicadores motivacionales no son sana doctrina. De hecho, nunca hablan contra el pecado, porque eso hace que tengas menos números de asistentes. Joel Osteen, uno de los de los que se apegan al pragmatismo, él dice, pecado, yo sé que a Dios no le agrada el pecado, pero yo no voy a hablar de pecado. La gente ya se siente mal cuando viene a la iglesia, como para que yo les hable de pecado. ¿Eso por qué lo hace? Porque entonces la gente se iría de las iglesias. No quieren hacer la voluntad de Dios. Primer requisito, que quieras hacer la voluntad de Dios. Los pragmáticos no quieren hacer la voluntad de Dios, solo quieren tener iglesia llena, solamente quieren un ministerio impresionante con grandes cifras, solamente buscan su propia gloria y promueven la gloria de Dios, pero de dicho solamente, porque si en verdad buscaran la gloria para Rey de Reyes, en primer lugar harían las cosas por obediencia y no por buenos resultados. El pragmatismo, la gente que te dice haz porque esto funciona y que nunca confronta el pecado, no pueden decir que son sana doctrina, no obedecen a Dios, hacen las cosas para su gloria y no para la gloria de Dios. El que más se apega a sana doctrina, o dicen ellos, es el siguiente, el moralista legalista, que ellos se han querido adjudicar la sana doctrina porque hay muchos de ellos que atacan duramente a todo lo que va en contra de la santidad exterior. En programas, páginas de internet, etcétera, atacan a los que dicen que son cristianos, pero ven fútbol. Si tú eres un cristiano y subes una foto de tu equipo y dices, vamos México, que califiques al mundial, y te encuentras con un moralista legalista, te dice, tú no eres sana doctrina, porque te contaminas con el mundo, el fútbol o cualquier deporte. Que critican a las mujeres porque usan maquillaje. Hay un video en internet de una mujer que está en trance profético y dice, mujer, ¿por qué te pintas el cabello? Si yo te lo di negro, déjatelo negro. Si te lo di azul, no te lo pintes de verde. Si te lo di amarillo, de verdad, hasta cambia así los colores. Y creen que eso es sana doctrina, porque hablan acerca de que la mujer es su pantalones, de que tú vayas al cine o al teatro, de que festejes cumpleaños y un largo y sorprendente y sobre todo ridículo, etcétera. Creen que la santidad es el camino a Dios. No hacen las cosas por obediencia o agradar a Dios, lo hacen para agradarse ellos mismos. Son como los Gálatas, han caído de la gracia, creen que su salvación depende de su buen comportamiento. Uno de los mayores exponentes de este tipo de cristianos fue Guille Ávila, quien prohibía ver televisión y hacer ejercicio, porque si tú eres sana doctrina, no puedes hacer esas cosas. David Diamond, Antonio Bolaines son otro ejemplo. A pesar de que arremeten contra las prácticas de los predicadores de la prosperidad y aseguran que ellos son sana doctrina, en realidad solamente son legalistas.
buscan cumplir la voluntad de Dios, pero lo hacen para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Así que solamente reúnen uno de 3 requisitos. ¿Obedecen a Dios? Sí, porque sí lo obedecen, porque tú nunca vas a ver a un legalista pecando abiertamente, pero no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para su propia gloria. Si conoces alguna iglesia que está en contra de los falsos maestros actuales, pero que no promueve solamente a Cristo como camino al Padre y a la santidad, tanto interna como externa, no es sana doctrina, solamente es moralismo. La tercer grupo, el misticismo carismático, es el que predomina en nuestro país, en América Latina también. Es el que promueve nombres como Maldonado, Luna, Benny Hinn, Carlos Arzola, Castellanos, Ana Méndez y muchos, muchos más, que son reconocidos popularmente, pero que tienen las mismas prácticas antibíblicas, místicas. Misticismo habla de místico, algo como escondido, que tú no entiendes. Son las iglesias que se caen de espaldas, que ven la gloria o el humo, la gloria de Dios en humo o en cosas raras, que dicen que hay sanidades, lluvias de oro, milagros que no puedes comprobar, hablar en lenguas, unciones, empoderamiento, arrebatamiento, falsa guerra espiritual, prosperidad financiera, maternidad del Espíritu Santo, apóstoles y profetas en la actualidad. Son el claro ejemplo de que el misticismo carismático promueve esto. Sacan textos fuera de contexto para apoyar lo que se les antoja. No reúne ninguna de las 3 características que Jesús marcó. No obedecen a Dios, no buscan agradar a Dios, porque simplemente le ofenden con tantas malas enseñanzas y malas formas de hacer. Llegan al grado de que los inconversos se burlan de su ceguera. Los inconversos se mofan de ese tipo de cristianismo. Páginas enteras en internet donde ves tanto misticismo y ves a los inconversos tomando sus videos donde supuestamente Dios sanó a un hombre porque mira, le emparejó las manos, y toman el video los inconversos y hacen una mofa terrible de ese tipo de cristianismo que no es cristianismo. Se mofan de los cristianos, aún los incrédulos. Con el solo uso del sentido común se dan cuenta de que es algo fuera de razón, pero para justificarse, los promotores de este movimiento llaman espíritu de Grecia. Hermano, yo no creo que lo que estás haciendo es bíblico, porque tú tienes un espíritu de Grecia, el espíritu que todo quiere razonar y no dejas que el Espíritu Santo te llene y te mueva. A los que no creen en su mentira les dicen así. A sus seguidores los empujan a no tratar de razonar sus enseñanzas y te dicen, tú lo tienes que creer, aunque no lo entiendas, tú créelo a ciegas, cierra tus ojos y haz lo que yo te digo. No buscan la gloria para Dios, buscan su propia gloria. Basta con ver sus propagandas en todos lados. Promueven su movimiento, fotos espectaculares de sus profetas y de sus apóstoles posando en las mantas espectaculares. Y sus iglesias llevan nombres ostentosos para llamar la atención, pero nunca hablan de Dios, o solamente ocasionalmente encuentras en letras chiquititas Jesucristo ahí abajo, pero no buscan la gloria de Dios. Si llegan a hacer algún milagro, aunque en realidad no se han podido comprobar, que solamente es la alteración química del cuerpo por sus emociones disparadas, pero nada más. Aún así ellos dicen que hicieron un milagro, se exhiben desmedidamente para ser ellos quienes reciban la gloria y no el Señor. Acompáñame a la cita de Marcos 5:41. Al 43. Ninguno de esos movimientos es un movimiento de sana doctrina, aunque secuestren el término y digan Iglesia Apostólica de Sana Doctrina. No es verdad, porque ves en el espectacular la foto de su apóstol o su profeta de cuerpo entero, pero nunca ves el nombre de Jesucristo ni nada hecho para la gloria de Cristo. Dicen que hacen milagros y se exhiben por todos lados. ¿Sabes qué hacía Jesús cuando hacía un milagro? Tomando de la mano a la niña, le dijo Talita Cumi, traducido es niña, te digo levántate. La niña se levantó y andaba, tenía 12 años,
y la gente se espantó, o los testigos grandemente, pero Jesús les mandó mucho a todos, que todos lo supieran, que pegaran carteles, que lo dijeran por todos lados, porque era tiempo de que lo conocieran. ¿Qué dice que les decía Jesús? Cállate, no se lo cuentes a nadie. ¿Y sabe qué pasa con los supuestos milagros de estos hombres? Hechos 16:16. Te dicen, pero es que es Jesús, Él todavía no quería ser reconocido como rey. Ah, bueno, ¿sabes qué hizo Pablo? Pablo dice la Escritura que estaban en Filipos, me parece, Filipos, Éfeso, Filipos, Hechos 16:16, y que había una niña que tenía espíritu de adivinación. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, les levantaba el ego y les decía, estos son hombres, daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, que los anuncian el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero ¿qué dice que causó en esto en Pablo? No buscaba su propia gloria. Esto desagradó tanto a Pablo que volteó y le dijo, sal de ella, déjala ya. Pero ahí no sabía Pablo que se le armó, porque los amos de esta niña perdieron toda la ganancia que podían sacar. El último de los movimientos, el antropocentrista liberal, que cada vez gana más terreno, son los humanistas modernos. Algunos son teístas, como Albert Einstein, que creía en Dios como el ser supremo del universo, pero no creen que la Biblia es la palabra de Dios, ni creen que Jesucristo es su Hijo amado en quien tenemos salvación. Y la Biblia nos es muy clara: desprecias al Hijo, desprecias su enseñanza, desprecias a Dios quien le envió. Este grupo, como dije, son humanistas modernos. Ponen al ser humano y sus necesidades en primer lugar. La Biblia la ven como un manual de consejos para vivir bien. Las historias que en ellas hay, como la creación y el diluvio, las ven como cuentos con una moraleja para sacar buen provecho, y te dicen, aunque el diluvio no existió, pero así como Noé obedeció a Dios, tú obedece a Dios para que Dios te bendiga y no te castigue. Esa no es la enseñanza en Génesis 6. Sus enseñanzas, aunque parecidas a los moralistas, por ejemplo, de llevar un matrimonio feliz, una relación bien, una vida sana, no son sana doctrina, porque dejan fuera al Señor Jesucristo. No lo hacen para ser como Cristo. Te enseñan a ser bueno para que te vaya bien en la vida. Eso no es obediencia, eso es hacer las cosas por conveniencia. No buscan la gloria para Dios, buscan su propia gloria, ser buenas personas moralmente, sin fallas éticas. Seremos una raza superior, seremos superiores como raza, pero eso es buscar la gloria del ser humano. Aunque su doctrina suene bonita, no es sana doctrina. Como te dije al principio, esta enseñanza está enfocada a distinguir la sana doctrina de las doctrinas humanas y demoníacas que abundan en la actualidad. A pesar de que muchos movimientos afirman ser de sana doctrina, no lo son, porque no cumplen con los 3 requisitos. No buscan hacer la voluntad de Dios, buscan su propia gloria nada más, y no buscan que Dios sea glorificado. No pocas personas nos tachan a los que estamos en sana doctrina de engreídos, de que nos creemos que tenemos toda la verdad, de que somos arrogantes. ¿Quién te crees para descartar a todos ellos si no has visto su corazón? Me han dicho muchas veces. Pero nosotros no somos quienes los descartamos. Es la Biblia la que nos dice quién es sana doctrina y quién no es. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, es del que me envió. Si tú le quieres obedecer, no vas a buscar tu propia gloria, vas a buscar la gloria del que me envió. Esas son las 3 características. ¿Por qué nosotros sí estamos en la sana doctrina? ¿Cómo sabemos una vez más que no nos hemos equivocado sin querer? Quiero que cierre sus ojos y terminemos escuchando esto. Me preguntaron acertadamente, me encantó que me preguntaran esto hace unos años.
cuando nos separamos y me preguntaron, pero ¿cómo sabemos que ahora sí estamos en la doctrina correcta? ¿Cómo sabemos que a lo mejor no nos volvimos a equivocar de doctrina? Qué buena pregunta, qué bueno que lo hayan hecho. ¿Cómo podemos saberlo todavía? ¿Qué tal si nos extraviamos sin querer? ¿Cómo podemos saber si estamos nosotros? Pues vamos a poner a la luz de la Escritura lo que creemos. Nosotros predicamos el Evangelio, no predicamos el reino, no predicamos milagros, no predicamos apóstoles, no predicamos Torah. Nosotros no predicamos moralismo ni buenas obras. Nosotros predicamos el Evangelio, ni sentimentalismo ni moralismo. ¿Qué es el Evangelio? Nosotros entendemos el Evangelio en la Biblia como tres situaciones: ruina, redención, regeneración. La ruina del ser humano. El ser humano está en ruina espiritual. El pecado lo ha hecho que nazca separado de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer por su cuenta para acercarse correctamente a Dios. Si el hombre se acerca a Dios es porque le conviene, por conveniencia, no porque lo ame y porque arrepienta de sus pecados. En definitiva, hermano, no promovemos nuestra propia gloria. Aquí predicamos la desgracia del ser humano. Tú nunca vas a escuchar que eres un campeón, que eres bueno, que tienes al campeón en ti, que eres el rey, que eres conquistador. De mis labios y de la gente que se pare aquí a predicar, vas a escuchar que eres un ciego, miserable, desvergonzado y desnudo delante de Dios en tus propias obras. No promovemos la gloria del ser humano. El ser humano separado de Dios no es nada. Y nosotros, al estar en Cristo, somos a su imagen, pero no es la gloria para nosotros. Es Cristo en nosotros quien lleva la gloria. Profesamos la redención, que solamente la obra de Cristo, la obra expiatoria de Jesucristo, su vida perfecta, su pasión, muerte y resurrección de entre los muertos, es lo único que salva. Tus buenas obras no te van a salvar. Que te portes bien no te va a salvar. Que no hayas matado a nadie no te va a salvar. Eso es el moralismo. Que haya sido un encuentro no te va a salvar. Solamente la fe en Jesucristo y su obra salva. De hecho, nosotros nos apegamos a la rama del monergismo, que dice que nosotros únicamente aportamos el pecado que hizo necesaria la salvación. En otras palabras, solo promovemos la gloria para Dios. No tenemos ninguna gloria. Además, confesamos la regeneración espiritual. Creemos que Dios nos ha dado la fe para creer en Cristo, para creer en su cruz. Creemos que esa fe provocó en nosotros el arrepentimiento de nuestros pecados. Creemos que esa fe provoca en nosotros vivir en Cristo para agradar a Dios, siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero creemos que no somos nosotros los que agradamos a Dios, sino Cristo en nosotros. Una vez más, no promovemos la gloria del hombre, sino promovemos hacer la voluntad de Dios. Porque si estás llamado a obedecer y hacer la voluntad de Dios, pero no tú, Cristo en ti, que son dos cosas muy diferentes. El legalista cree que tú puedes. Nosotros te decimos, tú no puedes. Cristo en ti va a hacer la voluntad de Dios. Si promovemos la voluntad de Dios, promovemos la gloria del Señor y no promovemos nuestra propia gloria. Como puedes darte cuenta, no lo merecemos, esto que quede claro. Pero Dios nos ha dado la gracia de estar en sana doctrina, porque cumplimos con los tres requisitos. ¿Quieres saber si es sana doctrina o si lo que estás escuchando viene de Dios? Juzga siempre si tiene este sello: querer hacer la voluntad de Dios. Muchos predicadores te van a decir, sí, obedece a Dios, pero no van a buscar la gloria de Dios, van a buscar su propia gloria. Cierra tus ojos. Juan 17:7, te lo leo nuevamente, dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, para que nadie te engañe. Y la semana entrante vamos a hablar de juzgar, porque Jesús termina este corto relato, o Juan, diciéndonos que Jesús les dice, no juzgues. No dice así, lo vamos a ver. Cierra tus ojos.
Señor y Dios, te damos gracias por la enseñanza que has dado a nuestras vidas el día de hoy. Si bien han sido un poco o difícil de digerir, me doy cuenta en los rostros de muchos de mis hermanos. Te ruego que pongas en su corazón, Señor, el querer como el hacer, volver a escucharla una y otra vez esta enseñanza. Pues no queremos caer en creer que somos sana doctrina y estar predicando doctrina de hombre o doctrina demoníaca. A muchas de estas doctrinas les han llamado sana doctrina. Queremos hacer tu voluntad, no queremos buscar nuestra propia gloria, queremos buscar que Dios siempre sea glorificado. Ese es el sello de la sana doctrina. Permite que sea el sello siempre de lo que sale de este púlpito, Señor, que sea el sello de lo que se predica en esta iglesia, que jamás busquemos alejar a la gente de ti, diciendo que no tienen que obedecer, que tú ya hiciste todo. Eso es mentira, sí obedecemos, pero no nosotros, Cristo en nosotros. Por eso Cristo es glorificado y nosotros no buscamos nuestra propia gloria. Permítenos enseñar siempre la sana doctrina, papá, y que la gente que nos escucha, la gente que está escuchando en esta mañana, Señor, en esta tarde, guarden esta enseñanza en su corazón y aprendan a discernir la verdad de la casi verdad, porque la verdad de la mentira entre el mormonismo, en los testigos o cuanta secta hay es fácil para la mayoría de nosotros, pero la verdad de la casi verdad no cualquiera lo hace, Señor, solamente los que tenemos bien claro el lineamiento que tú nos das para la sana doctrina.